cordial saludo, mi nombre es Sonia Guapi. El día de hoy voy a compartir mi análisis frente al caso del juez Pablo desde la perspectiva del derecho disciplinario y del derecho penal, haciendo énfasis en el principio de ilicitud sustancial y su aplicación en esas situaciones. Vemos que en el caso propuesto considero que es fundamental comprender que la omisión del servidor público, de un juez, no es asunto menor. En este caso, juez Pablo omitió tomar diferentes decisiones frente a situaciones de evidencia doméstica, y también es como indefensión a la víctima, como derivar de sus derechos a diferentes conductas igualmente analizadas. Se puede revisar desde una doble perspectiva, como nos lo plantea igualmente el caso. Podríamos decir que es disciplinaria y penalmente. Se tiene un enfoque disciplinario frente a una posible falta grave. El Código General Disciplinario establece una claridad de que las funciones de un funcionario público deben tener funciones, cumplimiento y responsabilidad y compromiso de sus acciones y actos a juzgar igualmente. Se da la afectación de casos concretos, se da una legitimidad incompleta, se da también como procesos de requerimiento. Ahora se determina como el derecho que se presenta, miremoslo como en el derecho penal. Entonces también se suelta como el juez la responsabilidad, que el juez no actuó responsablemente ni constantemente con el proceso que debía permitir. Se produce una violación, se produce violación, se produce falta, se produce implicación hacia el caso que igualmente se está llevando como tal. También vemos que la ética judicial una ética responsable no se demuestra eficazmente. También se da un principio sustancial, cobra fuerza. No basta como que haya sido una infracción, sino la conducta debe ofertarse de manera seria a los principios esenciales que se pueden tener jurídicamente. También se puede afectar lo que es la identidad, también se puede afectar. También se puede tener una falta de igualdad también. Se puede llevar a la reflexión sobre la importancia de la responsabilidad de los operadores judiciales. También no es solamente se aplica la ley, sino protegerla, y se garantiza también que la justicia no se convierte no se convierte en la omisión, sino también se lleva como una violencia constitucional de cómo actuó el juez en el caso. Bueno, este fue mi pequeño análisis. Mil gracias, que tengan un día excelente. Hola, muy buenas. Mi nombre es Kevin Peralta, estudiante de Derecho, segundo semestre de la Universidad Iberoamericana. En el día de hoy estaremos hablando sobre el caso de Pablo, que es un juez que ha sido denunciado por presuntas conductas irregulares en su ejercicio. Sus funciones plantean un escenario muy complejo que requieren un análisis muy detallado. Vamos a hablar sobre algunos hechos relevantes que pueden ser
la denuncia que Pablo ha sido denunciado por conductas irregulares, ¿sí? Que en el tratamiento del caso de violencia doméstica, que la indiligencia de la denuncia alega que Pablo fue indiligente en el tratamiento del caso, lo que puso en riesgo la vida de la víctima. 3. La omisión de su función, que se alega que Pablo no tomó las medidas necesarias para proteger a la víctima y garantizar su seguridad. 4. El posible delito penal de la conducta de Pablo, que podría considerarse como un delito penal, como omisión de función o prevaricato. En cuanto al análisis jurídico, la ley disciplinaria, que es la conducta de Pablo, podría considerarse una falta disciplinaria según la ley disciplinaria colombiana. 2. El Código Penal, que es la conducta de Pablo, que también podría considerarse un delito penal según el Código Penal colombiano. 3. Los principios jurídicos, en el caso que plantea interrogantes sobre las aplicaciones de principios jurídicos como la justicia, la equidad y la protección de los derechos humanos. En ese análisis ético podemos llamarlo como los principios de justicia, que es la conducta de Pablo, que debe ajustarse a los principios de justicia y protección de los derechos de la víctima de violencia doméstica. Los principios de responsabilidad, que Pablo debe ser responsable de sus acciones y decisiones en su ejercicio, en sus funciones. Los principios de integridad, la conducta de Pablo, que debe ser íntegra y transparente en el ejercicio de su función. Esos 3 análisis éticos pueden decir que también en el derecho penal, el delito penal es una falta disciplinaria. En el caso de Pablo, sus conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones plantean interrogantes si es un delito penal o una falta disciplinaria. Vamos a mirar los argumentos a favor de un delito penal, que pueden ser omisión de funciones, ¿sí? En la conducta de Pablo podría considerarse un delito de omisión de función, ya que tomó las medidas necesarias para proteger a la víctima de violencia doméstica. Según el Código Penal colombiano, la omisión de funciones es un delito que se configura cuando un funcionario público omite o se obtiene de realizar un acto que es de su competencia. En cuanto al prevaricato, si se determina que Pablo actuó con dolor para favorecer al agresor, podría considerarse un delito de prevaricato. Prevaricato es un delito que se configura cuando el funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial. También las normas penales. En el Código Penal colombiano establece sanciones para el delito de omisión de funciones y prevaricato. En este sentido, si se determina que Pablo incurrió en alguno de estos delitos, podría enfrentar sanciones penales. En cuanto a los argumentos a favor de la falta disciplinaria, la diligencia en el ejercicio de funciones, las conductas de Pablo podía considerarse una falta disciplinaria por la diligencia en el ejercicio de sus funciones como juez. Según la ley disciplinaria en Colombia, la diligencia en el ejercicio de funciones es una falta disciplinaria que se configura cuando un funcionario público no actúa con la diligencia y el cuidado debido en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, los deberes del cargo, que él como juez tiene el deber de proteger a la víctima de violencia doméstica y garantizar el acceso a la justicia. Si no cumple con estos deberes, podría considerarse una falta grave disciplinaria. Y entre las normas disciplinarias, la ley disciplinaria en Colombia establece las sanciones para los funcionarios públicos que incurran en faltas disciplinarias en este sentido.
y se determina que Pablo incumplió pues una falta disciplinaria que podría enfrentarse sanciones obviamente disciplinarias. Mm, los fundamentos legales del Código Penal en Colombia establecen sanciones para los delitos de omisión y prevaricato. En la ley disciplinaria en Colombia establece también sanciones para los funcionarios públicos que incurran en estas faltas disciplinarias. En cuanto a su ética, podemos decir que los principios de justicia es la conducta de Pablo que debe ajustarse al principio de la justicia y proteger los derechos de las víctimas de violencia doméstica. Los principios de responsabilidad, que Pablo debe ser responsable en sus acciones y decisiones en el ejercicio de sus funciones, y los principios de integridad. En la conducta de Pablo debe ser íntegra, transparente en el ejercicio. Buenas tardes, hoy les voy a presentar el análisis jurídico del caso del juez Pablo, denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas conductas irregulares en el tratamiento de un caso de violencia intrafamiliar. ¿Sí? En este caso, pues vamos a poder abordar la diferencia y conexión entre una falta disciplinaria y un delito penal, así como el concepto clave de ilicitud sustancial desde el derecho administrativo y pues obviamente el derecho penal. ¿Sí? Para empezar o continuar, digamos, con esta exposición, tenemos que hablar de los hechos relevantes. ¿Sí? Entonces, Pablo, digamos que es un juez en una ciudad de Colombia que fue denunciado por una presunta negligencia en un caso de violencia doméstica. Se le acusa de no actuar con la debida diligencia, permitiendo que el agresor quedara en libertad sin adoptar medidas de protección para la víctima. Y esto hizo que hubiera un nuevo episodio de violencia. ¿Sí? La denuncia sugiere que esta conducta podría contribuir en una falta disciplinaria, pero también podría tener consecuencias penales si se prueba dolo u omisión grave. Entonces, pues desde el punto de vista disciplinario, la conducta del juez Pablo podría encuadrarse efectivamente en lo establecido por el Código General Disciplinario como una falta gravísima por negligencia funcional que está pues amparada bajo la Ley 1952 del 2019. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se incumplió su deber de proteger los derechos de la víctima, actuó con falta de celeridad y permitió una situación de riesgo real. Aquí entra el concepto, en este caso, de ilicitud sustancial, ¿sí? No basta con que haya un error formal, se exige que la conducta afecte gravemente los fines del Estado y pues el deber funcional. En este caso, la inacción del juez Pablo vulnera principios fundamentales como la garantía al acceso de la justicia, la protección de los derechos humanos y la confianza ciudadana en la administración de justicia. ¿Sí? Ahora bien, desde el punto de vista penal, la conducta podría configurar efectivamente los delitos de prevaricato por omisión, ¿sí? Cuando, en este caso hablamos de que cuando un juez omite dictar una providencia obligatoria, ¿sí? Y una omisión de funciones, si su omisión generó un riesgo o daño y efectivamente sí lo generó. Esto lo podemos encontrar en el artículo 413 del Código Penal y en el artículo 414 respectivamente. Aquí la clave es determinar, pues digamos, si hubo dolo eventual o culpa grave, es decir, si el juez, sabiendo el riesgo, aceptó pasivamente que la víctima pudiera ser agredida nuevamente. ¿Sí? La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara en decir que los jueces son responsables penalmente si por una acción u omisión vulneran derechos fundamentales y en efecto eso fue lo que pasó en este caso. La ilicitud también es sustancial tanto en lo disciplinario como en lo penal. Requiere que la conducta, no solo infrinja la norma, sino que cause un daño real, serio y reprochable desde el punto de vista ético y jurídico, que en este caso también se ve, ¿sí? Se configura claramente esa ilicitud porque hubo una omisión funcional que permitió la revictimización de una persona en situación de riesgo. En conclusión, pues la conducta del juez Pablo sí se configura como una falta disciplinaria por negligencia en el cumplimiento de su deber y existen también elementos que podrían llevar a la investigación penal por prevaricato, como ya lo había mencionado, por omisión o por omisión de funciones, dependiendo del grado de conocimiento y voluntad frente al riesgo. ¿Sí? El concepto de ilicitud sustancial es central para entender que no basta con cumplir la ley. En apariencia, el funcionario debió haber protegido los principios y derechos fundamentales. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación? Pues que el Consejo Superior de la Judicatura continúe la investigación disciplinaria, que el caso se remita a la Fiscalía para que se puedan configurar elementos penales y se inicie la investigación penal y que se fortalezca la capacitación de los jueces en enfoque de género y medidas de protección urgente en casos de violencia intrafamiliar.
Bueno, un caso complejo, el dilema de Pablo, el juez. Saludos, estimados compañeros, docente. Nos encontramos hoy ante un caso que nos invita a reflexionar profundamente pues, sobre la responsabilidad de quienes administran la justicia. Hablemos de Pablo, pues él es un juez de Colombia cuya actuación en un caso de violencia doméstica pues ha levantado serias dudas. La cuestión, ¿cuál es la cuestión central que nos ocupan? Es decidir si su presunta negligencia se enmarca en una falta disciplinaria o si por el contrario pues podemos constituir un nuevo delito penal. Busquémoslo. Decimos que la ilicitud sustancial, una mirada profunda para entender cabalmente el caso de Pablo, es indispensable adentrarnos en el concepto de ilicitud sustancial, como nos indica el valioso texto Reflexiones contemporáneas entre el derecho administrativo y el derecho penal. En su página 160 está postulado, este postulado pues va más allá de la mera transgresión formal de una norma, ¿sí? Que esto pues nos invita a examinar la afectación real y material que una conducta genera en los bienes pues por decirlo así jurídicos protegidos. Esto pues en el ámbito disciplinario la ilicitud sustancial se manifiesta pues como en el quebranto de los deberes funcionales y pues el daño en el servicio público. Y pues en el penal se centra en la lesión de bienes jurídicos pues fundamentales pues como la vida, la integridad o la propia administración de justicia. ¿Cómo comprender pues esta situación es clave para desentrañar el caso de Pablo? Esto pues obviamente desgranando el caso de Pablo, disciplina o crimen. Pues ahora vamos a el juez Pablo y analicemos pues su situación. Una falta pues disciplinaria, no sabría si disciplinario o crimen, por decirlo así. Y pues ahora analicemos la situación desde dos perspectivas. Podría ser una falta disciplinaria desde la conducta de Pablo, ser una falta grave, pues se le acusa de negligencia y celeridad como en el caso, ¿sí? O un posible delito penal. Pues porque este caso adquiere una dimensión más compleja si consideramos pues la posibilidad de un delito penal. Yo puedo pues concluir y pues un posible camino a seguir después de ponderar todos estos elementos es que nuestro análisis y aplicando el concepto de ilicitud sustancial, donde creemos que recae la balanza en el caso de Pablo, pues esto es una falta disciplinaria con consecuencias penales o la conducta va directamente en un tipo penal. Es posible que el caso presente una concurrencia donde una misma conducta pueda tener repercusiones en ambos fueros. Pues podemos partir de la determinación qué recomendaciones podemos ofrecer pues en el ámbito disciplinario. El Consejo Superior de la Judicatura deberá investigar la conducta de Pablo y si demuestra la falta pues aplicar la sanción correspondiente. Muchas gracias.